estamos en el capítulo 12, donde estamos hablando de los dones espirituales. Los primeros 3 versículos habíamos visto que Pablo estaba dando una introducción, mencionando primeramente el tema principal de los dones espirituales, después recordando la vida anterior de los corintios, y después vuelve a retomar el tema de los dones espirituales en el versículo 4. Y si se fijan en pantalla, Pablo utiliza tres palabras aquí en los 3 versículos siguientes, en el 4, 5 y 6. Primeramente dones, hemos hablado de eso el viernes pasado, y luego Pablo utiliza la palabra ministerios y operaciones en el 6. Entonces, y utiliza la misma fórmula. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Dios el que hace todas las cosas en nosotros. Muchos dicen que aquí menciona la Trinidad, Espíritu en el versículo 4 refiriéndose al Espíritu Santo, el versículo 5 Señor refiriéndose a Jesús, y Dios aquí como el Padre. Muchos dicen que indirectamente ya está mencionando la Trinidad. Habíamos hablado del término dones, que ya seguramente también hablaron mucho. Y ahora en el versículo 5 y versículo 6 habla 2 palabras, ministerios y operaciones. Ministerios y operaciones. Muchos dicen que podrían ser sinónimos refiriéndose a dones y refiriéndose a dones, pero muchos dicen que probablemente ministerios. Pablo tiene en mente los diferentes oficios oficios que vienen del Espíritu Santo en la iglesia, algo que se hace al servicio de Dios y de los demás. El trabajo, muchos dicen. Y las operaciones se refieren más bien al acto de esos ministerios, de esos servicios, cuando Dios muestra y derrama su poder milagroso en diferentes maneras. Estas diferentes maneras parece ser que se refiere a las operaciones, pero es siempre el mismo Dios haciendo la obra. Entonces el efecto del poder de Dios en los creyentes. Entonces dones serían como capacidades, ministerios parece apuntar al trabajo en sí, y las operaciones es al acto de desarrollar ese trabajo, cómo Dios se manifiesta en esos trabajos, en esos ministerios. Entonces, este va a ser el desafío en la traducción, cómo encontrar una palabra que describe esta idea. Entonces, en este versículo 5 y versículo 6, de repente versículo 5, ¿alguien le gustaría compartir cómo hizo su traducción? Y así enriquecemos este concepto. Entonces, ¿estás diciendo que aquí en 5 como ministerios puede ser como oficios como de pastor, diácono, administrador, esos tipos de cosas? Sí, hay divisiones en ese sentido, que los dones que habla Efesios y los dones que hablan aquí podríamos agrupar en los ministerios. Hay personas que dicen así, ciertos dones podemos agrupar dentro de los ministerios. Entonces, de los más que 20 dones que hay, se puede más o menos calificar, es como poner, como agruparlos. Esos tipos de dones, esos son más como ministerios y otros. Sí, porque también hay formas de agrupar los dones que hay diferentes tipos. Sí, esa es una tendencia de agrupar los dones, pero siempre tenemos que recordar también que no son todos los dones. Es decir, Pablo da una lista, simplemente una lista en Romanos, en 1 Corintios, en Efesios, pero son una lista de muchos más dones que Dios da. El tema de agrupar, sí, se puede agrupar. Hay algunos que agrupan ciertos dones dentro de los ministerios
Yo no sé si tanto me inclinaría a agrupar, porque parece ser que Pablo aquí se quiere referir en forma general, tantos dones en forma general, tantos ministerios en forma general y tantas operaciones en forma general. Pero podríamos ver ahí cómo se hace la traducción, cómo hacen algunos la traducción. Entonces, ¿a alguien le gustaría compartir cómo hizo la traducción del versículo 5? Voy a leerlo. El náhuatl que está, dice, hay mucho trabajo diferentes con lo que podemos trabajar Dios, pero hay solo un Señor. Es lo que quería preguntar. Tenemos que diferenciar los dones, ministerios y operaciones. Estoy viendo que esta de ministerio y operación lo tengo lo mismo. Un poco diferente el 4 de dones. Aquí, ahí como que estamos metiendo una palabra que como regalo, dice. Regalo. Diferente regalo. Lo que te da Dios. Entonces, no sé si es lo bueno, si hay que diferenciarlos. En este caso, ustedes tienen lo mismo, el versículo 5 y el versículo 6 para ministerios y operaciones, sería trabajo. ¿Es así? Bien, no sé si llegaste a responder, Andrés. Sí, él estaba pagando. Sí, es lo mismo. Vamos a ver otras traducciones. Bueno, quiero participar. Aquí nosotros tenemos un poco diferente en el 5, en el 6. Bueno, el 5 dice, hay muchas maneras o lados que podemos ayudar. Y es un solo Señor el que nos manda. En el 6 dice, empieza lo mismo, dice, hay muchas maneras que podemos trabajar, pero es un solo Dios que nos ayuda para hacerlo. Entonces hay una leve diferencia entre el 5 y el 6. Uno es servir y el otro es trabajar. ¿Así hacen la diferencia? Exacto. Sí, uno Entonces, es de ayudar y uno de trabajar. Para ministerios, entonces ahí colocaron ayudar y para operaciones trabajar. Ajá, sí. Bien. ¿Alguien más tiene otra manera, otra traducción? Dice el 5, aunque diferentes mandados de Dios es lo que estamos haciendo, pero todos estamos sirviendo a Él, o lo que estamos haciendo estamos sirviendo a Él. Y aunque diferentes maneras nos ayuda Dios para hacer sus mandados o sus trabajos, pero de igual manera Dios es el que está ayudando a nosotros. Ministerio es trabajo de Dios y operación es que Dios nos ayuda. Dios es el mismo que nos ayuda. ¿Alguien más quiere compartir? Voy a leer lo que tenemos aquí. Dice en el 5, hay muchas maneras de trabajar para Dios, pero todos nosotros trabajamos para un mismo Señor o para un mismo dueño. Podemos trabajar, podemos de diferentes maneras hacer las cosas cada uno, pero uno solo Dios es quien da que podemos hacer todas estas cosas. Me parece excelente. Entonces ahí, según entendí en la traducción, ministerios están relacionando al trabajo que Dios provee, que Dios les da, y las operaciones están apuntando a la manera en que uno ejecuta los trabajos. ¿Así es en la traducción? Sí, de ministerios es
trabajar para Dios. Podemos trabajar de diferentes maneras para Dios, pero trabajamos para un mismo dueño. Y ya lo de abajo, de operaciones, es un solo Dios es quien nos permite o nos da la capacidad de hacer todas esas cosas. Sí, esa es la idea, hacer una leve diferencia entre estas dos palabras. Lo interesante de esta palabra operaciones, por lo menos que la Reina Valera traduce de esa manera, es la misma que aparece luego para un don específico, que se refiere a hacer, a ver, el versículo 11. Bueno, cuando encuentre esto, aquí está, versículo 10. La misma palabra que utiliza aquí, que se traduce como operaciones en Reina Valera, el versículo 10 se traduce como, en este caso, el versículo 10, no sé si se ve ahí en pantalla, hacer milagros. La misma palabra operaciones en griego, en el versículo 10 aparece como, bueno, aquí se traduce como hacer milagros. Milagros en realidad ya también aparece ahí en griego como algo como con poder, con fuerza, pero el hecho de hacer es la misma palabra de operaciones. Tiene mucho que ver con inclusive la palabra viene de energémata, que está relacionado, inclusive se trae palabra al español como energía. Esta energía. Entonces, parece ser que esta operación tiene que ver más con la actividad o con la forma que uno va aplicando estos dones y estos ministerios. Entonces, sería ideal encontrar ahí una palabra que haga una pequeña diferencia con ministerios y con dones. La Dios habla hoy directamente dice, en vez de operaciones, dice manifestaciones de poder. Manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo. La NTV dice, Dios trabaja de maneras diferentes, nuevamente enfocando en las actividades, en la acción misma, o en las maneras en que se aplican o se hacen los diferentes trabajos o ministerios. Entonces, ese es el desafío aquí, encontrar palabras que no necesariamente está hablando, que no sean sinónimos, pero que pueda complementar. No sé si Douglas o Juan quiere compartir su traducción, su proyecto, sobre todo para diferenciar ministerios y operaciones. Yo comparto, por ejemplo, los ñandevas aquí en Paraguay colocaron, hay diferentes para ministerios, diferentes servicios, y para operaciones colocaron diferentes maneras o clases de actividades, pero Dios es el que da para que tengan esta capacidad de hacer. Entonces el desafío es encontrar una palabra que sea diferente, pero que complemente, no que contradigan o que se entienda como dos ideas diferentes. Dones, ministerios y operaciones, todos están relacionados entre sí, y al final la conclusión que da Pablo está en el versículo 7, refiriéndose a todos estos. Pues en 5 usamos la palabra operaciones, y también pusimos la misma palabra en 6, y la distinción más fue de cómo se habla del Señor Jesús y de Dios con su poder. Entonces cambia por como rol de Dios más, o como para ampliar más o menos en 6, como hablando de Dios usándolo con su poder, o es parte del poder de Dios, que nos da su poder. Entonces
no tenemos dos palabras distintas para 5 y 6, para como para obras. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta referente a estas 3 palabras? Sí, bueno, en nuestra traducción, bueno, no cambió mucho porque está hablando del mismo, bueno, está trabajando trabajo de Dios, tanto en el 5 y en el 6. Entonces, para ministerios y operaciones, Allí en el 5. creo que se cortó un poco. Sí, voy a dar la retro de cómo lo tenemos en el 5 y en el 6. Dice el 5, aunque diferentes son los trabajos de Dios que está haciendo la gente, pero solo Él está gobernando o mandando a esos trabajos. Y aunque diferentes son sus trabajos que hace la gente, pero solo Él es el que está ayudando a la gente. Sí, entre ayudando y gobernando, nada más así, bueno, así se diferenció el 5 y el 6. Sí, y otra pregunta era en el 5 de que, bueno, he escuchado que otros de los compañeros, bueno, que pueden poner así señor o amo, bueno, depende cómo lo ponen en sus traducciones, pero no sé si como nosotros ahora lo tenemos como Dios en el 5, no sé si es necesario poner, bueno, Señor Jesús específicamente ahí o también se podrá quedarse así como Dios en el 5 cuando habla de Señor. Ya. Y quiero leer el 6, yo, porque estoy viendo, por ejemplo, está diciendo aquí, y diferentes el trabajo, lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Luego repite más, pero y luego nomás un Dios quien hace todo este trabajo. Entonces hay así como estás diciendo, como que bueno, estamos metiendo la palabra Espíritu Santo. O sea, como que hay frases como que indica la manifestación del Espíritu Santo, es lo que estoy entendiendo. Disculpe, Entonces, Andrés, sí. no contestaron a la respuesta de Nazario. Perdón. Todavía no contesta lo que Nazario preguntó. Perdón. Bien, referente a la pregunta de Nazario, si aquí es necesario agregar Jesús para referirse a él, porque Nazario tiene aquí Dios. Y eso también puede ver ahí, contestar de repente Dula o Juan. Mi pensar es que aquí se refiere a Jesús como en la mayoría de las veces que Pablo usa la palabra Señor, casi la mayoría de las veces, no todas las veces, pero hay una gran posibilidad de que aquí se está refiriendo a Jesús. Eso es mi punto de vista, pero no veo ninguna versión en español que aparezca la palabra Jesús. Por lo menos hasta ahora yo no encontré ninguna traducción al español. Yo no sé si en inglés tal vez hay o en otra traducción al español. Entonces aquí mi sugerencia es, la palabra Señor aparece varias veces y en lugar de Dios, como estaba Nazario ahí colocando, que puede aparecer esa palabra. ¿Sí? Sí, Douglas. Tiene Jesús, dice Jesús, Señor Jesús. TLA. Perfecto. Aquí estoy viendo. TLA, se me pasó. Sí, TLA aparece Jesús. Entonces, bueno, hay una. Sí. Por otro comentario, a veces la forma en que traducimos dones, tal vez ministerios, tal vez operaciones, incluye algo que viene de Dios y después tenemos que añadir, pero el Señor Jesús es lo mismo, o tal vez podemos
ajustar la forma que traducimos la forma que expresemos algo de esos dones ministerios a veces incluya la palabra de Dios como en cualquier versículo, sí, pero aquí tal vez buscamos la forma de ajustar lo que normalmente hablamos de esos tipos que en la mente sí vienen de Dios, vienen por medio del Espíritu Santo, pero para expresar el Espíritu y Señor y como Dios Padre en cada uno de estos versículos. Entonces, esa es mi sugerencia, de repente que esto se refiere al Señor Jesús. Tenemos una manera de decir Señor sin decir, entonces dejarlo ambiguo. Entonces así hicimos, no mencionamos el nombre. Tenemos una palabra chatno que es como Señor con mayúsculo, que se puede entender de Jesús o de Dios. Pero luego en 6 pusimos Dios como brachatno, un Dios más específico. Bien. Ahí creo que Andrés tenía otra duda aquí. Aquí estamos diciendo, voy a decir otra vez. El 6 dice, y diferente es el trabajo, lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, pero solo un Dios quien hace todo este trabajo. Entonces les decía que así está, pero no sé. Sí, obviamente el 5 es diferente, el 6 es diferente, pero diferente como está diciendo. No hay así como una palabra que dices para ministerio así, entonces como que está como revuelto, como queriendo explicar el Espíritu Santo también lo que hace, algo así. No sé si estoy bien. Pero así como estás explicando el 6, las operaciones del Espíritu Santo es lo que, como que es lo que está explicando el 10. Digo el 10, el 6, pero que el 10, cuando mencionaste el versículo 10. Sí, operaciones es el acto de realizar. El acto de realizar o de aplicar estos ministerios, estos servicios que Dios da. El acto de realizar. Ese acto de realizar, que hay diferentes maneras de realizar o de aplicar, viene justamente de Dios. Porque no hay problema si mencionamos, por ejemplo, está mencionando lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Algo así, está mencionando aquí algo que no está en el texto, es lo que también estoy viendo si se vale o no tanto o no. Agregaste ahí Espíritu Santo en el versículo 6, ¿es así? Sí. Y si directamente mencionas Dios en lugar de Espíritu Santo, entonces ahí dejamos para versículo 6 Dios. Para sí, es cierto. A lo mejor está mejor, sí. Sí quedaría bien también. Gracias. Muy bien, entonces este es el desafío aquí en la Trinidad, que parece que Pablo quiere mostrar una Trinidad y 3 maneras también de enfocar estos dones, que se refiere desde mi punto de vista al mismo grupo que está hablando aquí. Vamos al 7. El 7 es como un resumen de todo lo que vino hablando de estos versículos, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esta manifestación lógicamente se refiere a tanto los dones, ministerios, operaciones. La manifestación del Espíritu para provecho. Manifestación, Pablo, como les decía, Pablo usa este término para dar un resumen de las 3 palabras que habíamos visto anteriormente. Y provecho, el provecho se refiere al bien común, que más literalmente beneficio o lucro. Significa que lo que Dios da
es para el bien de toda la iglesia o de todos los hermanos. Entonces, no para provecho de uno mismo, sino para provecho de todos. Entonces, versículo 7. ¿Alguien quiere compartir de repente 2? Y si hay dudas, respondemos. Si no, pasamos al siguiente grupo que ya nos va a detallar estos diferentes dones. Versículo 7. ¿Alguien quiere compartir? Nosotros los mixtecos tenemos el Espíritu Santo, ya había regalado fuerza para cada uno de nosotros para ayudarnos a otro. Este otro se refiere a los hermanos, según el contexto, a la iglesia. Sí, sí. Pusimos, porque la manifestación no dice quién, pero pusimos Dios, porque Dios muestra a nosotros que hay o vive el Espíritu Santo con nosotros y inclusivo. Y en aquel poder es para trabajar con ese Espíritu Santo, creo, para que apoya los dones, creo, allí dones, para que apoye a todos los hermanos, los que creen, a todos unos de otros, los creyentes. Creyentes. En Mixteco pusimos, pero Dios es el que reparte cada uno de estos trabajos, habilidades por medio del poder del Espíritu Santo para el bien de cada uno de nosotros. Bien, ¿alguna duda o pregunta en este versículo 7? Y ahora vamos a entrar entonces en estos diferentes dones, que parece que son 9 dones, que como dije es una lista, no una lista que define que hay solamente 9 dones, sino es una lista que da de ejemplo Pablo. Versículo 8, porque a este o a uno es dada por el Espíritu, primer don, palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Entonces aquí vamos a ver que aparecen varias veces mismo Espíritu, es un énfasis que viene de un mismo ser. Y en este versículo 8 habla de 2 dones, que es palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Entonces la frase palabra de se refiere a un mensaje o a la capacidad de hablar. Capacidad de hablar sabiduría y capacidad de hablar ciencia o conocimiento. Dios habla hoy, dice este versículo 8, los dos dones, por medio del Espíritu a unos les concede que hablen con sabiduría y a otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundo conocimiento. Y la NTV, a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Entonces están las 2 ideas de sabiduría y la idea de ciencia o conocimiento. ¿Alguien quiere compartir cómo hizo estos 2 primeros dones? ¿Y qué es la diferencia entre sabiduría y ciencia? A veces casi hablamos de esas 2 cosas casi igualito. Muchos relacionan la diferencia entre sabiduría y conocimiento, que el conocimiento es lo que uno va aprendiendo a medida que va creciendo y lo tiene todo dentro de la mente, y muchas veces se diferencia con la sabiduría, que es la manera de utilizar este conocimiento en la vida diaria. Entonces algunos quieren relacionar que la sabiduría es casi como esa aplicación del conocimiento. La TLA, por ejemplo, hace esta diferencia
para la sabiduría dice la capacidad de hablar con sabiduría. Bueno, no, la TLA no hace diferencia, pero la NTV sí. La NTV dice la capacidad de dar consejos sabios. Este es ya aplicando el conocimiento. Y a otro el mismo espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Sí, a veces es un desafío ver la diferencia entre sabiduría o encontrar dos palabras diferentes para conocimiento y sabiduría. ¿Alguien quiere compartirnos cómo hizo la traducción? Voy a compartir lo que tenemos, no sé si es exactamente, pero pusimos a algunos, le da el mismo Espíritu de Dios para que puedan hablar palabras sabias, y a otros le da que pueda hablar acerca de lo que ellos entienden acerca de la verdad con otros. Y entonces conocimiento o ciencia es distinguir la verdad de otros. Hablar lo que ellos entienden acerca de la verdad a otros. Acerca de la verdad a otros. Eso sería ciencia o conocimiento. Y sabiduría, ¿cómo tienen? Escuché que hiciste directamente sabiduría. ¿Es así como se entiende? Sí, palabras sabias. Sí, o palabras inteligentes, literalmente, pero sí se refiere como sabiduría. Ya, y entonces ustedes tienen diferencias entre sabiduría y conocimiento. Hay dos palabras que tienen ustedes. Sí, así lo tenemos ahorita. Palabras sabias para sabidurías y entender acerca de la verdad para conocimiento. Ya, excelente. Sí. ¿Puedo leer? En el 8 dice que algunos creyentes reciben de parte del Espíritu Santo que hablen con madurez, y otros que reciben del Espíritu Santo que hablen con conocimiento, así el sustantivo conocimiento. Pregunto si está bueno así lo pusimos del para sabiduría como un hombre pues maduro o algo así, pero es la palabra es como maduro. Entonces aquí en lugar de sabiduría, maduro. Maduro. Y sabiduría aparece muchísimas veces. Las demás veces hicieron también la traducción como, por ejemplo, la sabiduría de Dios. Ahí colocan madurez de Dios. No recuerdo, puede haber algo de diferencia, pues. Pero lo que recuerdo cuando estaba haciendo también no recuerdo si Salmos, estaba mucho esta palabra también. Pero es cuestión de checarlo también, pero hasta ahorita es lo que tenemos aquí. De repente podrías mirar un capítulo 1:19 donde aparece esto y de repente te busco otro versículo en donde habla de sabiduría. 1:21 también sabiduría de Dios. Bien, entonces, ¿alguien más quiere compartir cómo hizo esta distinción? Bueno, en el misterio de Tetzalán empezamos casi igual como Ernesto, como a unos por medio de la fuerza del Espíritu Santo, Dios reparte a unos que hablan la palabra de sabiduría, pero para la segunda y también por esa fuerza del Espíritu Santo, unos hablan como cosas que vienen de la mente de Dios o cosas que Dios sabe. Como está enfocando más en cosas que van directos, sí, vienen directamente de la mente, de la sabiduría de Dios y están como compartiéndolos.
Interesante. ¿Alguien más? Dice, porque con el poder, porque con la ayuda del Espíritu Santo hay personas que reciben sabiduría para hablar. También hay personas que reciben sabiduría para entender y para enseñar. Para entender y enseñar. En esa traducción, ¿cuántos dones se ven? Dos. Dos. Uno es para sabiduría para hablar, ¿no? Sabiduría para enseñar o transmitir la palabra. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta en este versículo 8? Los primeros dos dones. Entonces pasamos al siguiente don, que a mí me llamó bastante la atención. Si alguien quiere decir algo, igual puede activar el micrófono, interrumpir. El versículo 9, de 2 dones más, a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Me llegué a preguntar, ¿esta fe, acaso la fe es también un don? ¿Acaso la fe no debería tener todo creyente? Entonces, parece ser que esta fe, que habla del don de fe, parece ser que no se limita. No sé si alguien está hablando y yo no estoy escuchando. Creo que a veces suena eso porque en el auditorio no apagan su micrófono y por eso se escucha esos ruidos. Ah, ya. Por favor, me avisan si alguien quiere hablar, entonces no hay ningún problema. Esta fe me llamó mucho la atención, pero parece ser que este don de fe a que Pablo habla no se limita a la fe salvadora, como en Efesios 2:8, que todo creyente tiene y debe tener, sino a esta fe que mueve montañas, muchos dicen, a una fe que va más allá de la fe salvadora. Esta habilidad única de confiar en Dios contra todas las circunstancias, como lo hizo Pedro, por ejemplo, cuando caminó fuera del bote sobre el agua. Y de repente podríamos ver otros ejemplos también. Por eso es que muchas traducciones, inclusive en español, algunos agregan a la fe, la NTV le agrega a otro, el mismo espíritu le da gran fe. Agrega este adjetivo para distinguir. O la TLA, TLA, dice gran confianza en Dios. Gran confianza en Dios. Las demás versiones que estoy viendo, todos dejan directamente como fe. Fe. Entonces aquí va a ser el desafío cómo colocan ahí y también a diferenciar con la fe salvadora. Porque recordemos este contexto, Pablo dice que hay diferentes dones, pero no todos tienen todos los dones. Entonces, deberíamos pensar que no todos tienen este don de fe. Y don de sanidades. Sanidades probablemente signifique el poder de sanar varios tipos de enfermedad, varios tipos de enfermedades, de dolencias. ¿Cómo hicieron esta traducción de estos siguientes dos dones? Versículo 9. En este versículo 9 está un poquito largo por la palabra fe y es una, como ha dicho, una fe pura, una fe completamente llena de fe, o cómo se puede decir. Entonces, por eso no se puede decir nada más fe y ya. Entonces, da un poquito más de lo que debe de ser las palabras. Dice, por la ayuda del Espíritu Santo, hay personas que ya recibieron el creer
sin dudar nada de Dios, que Él les puede ayudar. También hay personas que ya recibieron el poder de Dios para sanar a las personas enfermas. Entonces, la fe, tuve que decir que han recibido un creer que nada tienen duda de que Dios les va a ayudar. Es un total de fe. Muy interesante. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, en nuestro Mixteco siempre, que sea en Tezualán, sea en Ayutla, siempre hablamos de fe cuando traducimos la palabra fe. Es gran, confianza en Jesús o Dios, depende de la cosa. En esta cosa es, como dices tú, hicimos como varias versiones que dice, y por medio del Espíritu Santo, hay unos que han recibido, que confían demasiado, muchísimo, sí, grandemente, sí, en Dios. Y otros que han recibido poder sanar a los enfermos, pero sí podemos decir confianza, pero una confianza grande o que sobrepasa algo así en Dios. Entonces, este es el desafío de ver cómo colocar ahí fe. Sí, agregarle eso grande, plenamente, totalmente. Vamos al versículo 10, si es que no hay más preguntas de este versículo 9. Si se dan cuenta, versículo 8 y 9 aparece 2 veces Espíritu, que lógicamente se refiere al Espíritu Santo. Ahí uno tiene la opción de simplemente mencionar una vez por versículo, como lo hace, por ejemplo, la Dios habla hoy. Eso va a depender mucho de la lengua, si es muy reiterativo, repetir constantemente Espíritu, pero la Dios habla hoy hace 1 por versículo. Versículo 10, entonces, ahí nos cita Pablo 5 dones más. Y aquí de repente hay también diferentes interpretaciones y de acuerdo a eso divisiones también en las iglesias. Vamos a ver. Versículo 10, nuevamente la fórmula a otro, esto se vuelve a repetir, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Milagros, profecía, bueno, son palabras que de repente ya podrían ser más familiar. Discernimiento de espíritus, que se refiere con discernimiento de espíritus. Por lo menos algunos dicen que sería la habilidad de decir la diferencia entre una doctrina verdadera o una falsa, entre lo que es del Espíritu Santo y lo que no es. Y ahí hay algunos textos de ejemplo en donde se ve el actuar en el capítulo 8, se ve el actuar de Pedro cuando, versículo 18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que a cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, y habla algunas palabras más. Entonces ahí Pablo no le hace ninguna pregunta por qué desea eso. Directamente discierne que estaba teniendo otro espíritu. O también en Lucas, en Hechos 16, y esto ya sería Pablo, en donde Pablo dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a otros, daba voces diciendo,
Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Muy interesante es que inclusive estas palabras que menciona esta muchacha eran de verdad. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Discernimiento de espíritu. Y hay muchos más ejemplos en el Nuevo Testamento en donde se ve este don y diversos géneros de lengua. Vamos a ver el versículo. Sí, todo incluye en este versículo. Diversos géneros de lenguas, y también aquí hay una diferentes formas de entender. Eso creo que ustedes ya hablaron bien en el capítulo 14. Hablar en lenguas en las cartas de Pablo se refiere a un tipo de discurso que no podría entenderse a menos que fuera interpretado por alguien que tuviera un don especial para hacerlo. Y ahí es donde entra el siguiente don, que es el don de interpretación de lenguas. Entonces, este término se refiere a la comprensión y traducción de estos géneros de lenguas, la interpretación de sonidos que de otro modo serían inentendibles, encaja mejor aquí en el contexto, como en el capítulo 13, versículo 1, y en todo el capítulo 14. Por lo tanto, la frase interpretación de lenguas puede ampliarse para explicar lo que significan estos sonidos extraños. Y ahí está el debate de que si estos dones siguen vigentes en la actualidad, pero no vamos a entrar en ese debate, sino vamos a enfocarnos en traducir. Entonces, ¿cómo hicieron esta traducción? Sí. Esto ya resolvimos en el capítulo 14, el capítulo 13, el fin del capítulo 13, si todavía están de... Qué bueno. Qué bueno que ya han resolvido entonces. Muy bien. Entonces aquí sería simplemente lo que he colocado en el 14, de repente ahí colocar, pero me gustaría escuchar el versículo 10, cómo hicieron. 5 dones que menciona Pablo aquí. Cualquiera puede decir. Dice la retro 10, dice, ¿no? Sí, 10. 10 dice, y también hay personas que han recibido el poder para hacer todo tipo, varias clases o todo tipo de milagro. Hay personas que han recibido sabiduría para hablar la palabra de Dios, para transmitir la palabra de Dios a otras personas, por la ayuda del Espíritu Santo. Hay algunos que han recibido sabiduría para entender si es verdad o no es verdad lo que está diciendo el que está hablando la palabra de Dios. También algunos han recibido sabiduría para hablar en lenguas, y también hay unos que han recibido sabiduría para interpretar o pasar esas lenguas a otras lenguas. O a otros idiomas. Aquí entramos entonces todos los traductores. Muy bien, gracias Joaquín. ¿Alguien más quiere compartir cómo hizo? Me llama la atención que profecía en la traducción de Joaquín, entonces se refiere a esta sabiduría o capacidad de transmitir la palabra de Dios. Tal vez me surge esta pregunta, Joaquín. Esto que tienen aquí para profecía es casi como decir predicación. Esta parte es para pasar la palabra de Dios a la gente. Es decir lo que Dios dice y pasarlo a la gente. Y es la profecía.
Entonces, uno que enseña la palabra de Dios en esa traducción, se entiende que tiene este don. Ujú. Sí. Ya. ¿Alguien más quiere compartir su traducción? Nosotros nos fue difícil esa parte cuando dice de discernir espíritus. Lo que tenemos ahorita dice, a unos les da poder para hacer milagros, a otros les da que puede o le permite que pueden pasar la palabra de Dios a otros le da que puede entender quién es el Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, y quién es el espíritu del mal, y a otros le da o le permite que pueden hablar en muchos idiomas que no entendemos, y a otros le permite que pueda entender qué es lo que quiere decir esas palabras que no entendemos. Sí, la parte de discernimiento siguieron la TLA aparentemente, y creo que es una manera también de hacer esa traducción, la capacidad de reconocer o saber el Espíritu de Dios y el Espíritu que no es de Dios. Creo que esta es una buena manera de traducir también. Discernir espíritus. ¿Alguna pregunta ahí, Ernesto? ¿Qué quedó? No, solo tenía duda en cuanto a eso, porque igual tenemos una nota aquí que pusimos si lo que habla uno viene del Espíritu Santo de Dios o viene de otro espíritu. Es la otra opción que tenemos ahí, pero en una nota. Y lo que tenemos en sí es lo que leí. Para mí suena mucho mejor lo que acabas de leer que lo que decías, espíritu falso y espíritu verdadero. No sé cómo se entiende en tu idioma, pero en mi idioma si digo espíritu falso o verdadero no tiene sentido, pero si viene del espíritu falso o espíritu verdadero, se entiende más. Entonces está en ti cuál en tu idioma suena mejor, ¿no? En el sentido de cuál la gente puede entender mejor. Si dices un espíritu falso, un espíritu verdadero, ¿qué da a entender a la gente? Pero estoy pensando en mi idioma y puede ser que en tu idioma no tiene ese problema, nada más lo estoy diciendo como comentario, no lo podría usar. Sí, en sí no tengo si es espíritu verdadero o falso. La primera opción que tengo aquí dice, y otro se le permite entender quién es el Espíritu Santo de Dios y quién es el espíritu del mal. Y la otra opción es si lo que habla uno viene del Espíritu Santo de Dios o viene de otro espíritu. O sea, no estoy poniendo si es espíritu verdadero o falso. Bien, ¿alguien más quiere compartir su traducción? Versículo 10. Lo que estoy viendo, yo estoy mencionando mucho el Espíritu Santo cada vez que digo la palabra cada vez se repite el Espíritu Santo. No sé los demás. Pero yo quisiera, aunque Juan dice ya como que ya resolvimos cosas, pero yo sigo pensando en la palabra de la profecía. Yo me estoy
Y usted dice, ahorita dice si es como la traducción, pero yo entiendo como diferente. O sea, yo no entiendo. O sea, la palabra esa de a otros profecía. Esa parte, otros dicen, por ejemplo, estamos poniendo nosotros otros para que puedan decir, dicen palabras lo que Dios les da que digan, pero ahorita dices a lo mejor eso como traductor, ¿no? O sea, como que a lo mejor tenemos el espíritu de profecía, eso es. Es mi inquietud, ¿no? Y me gusta saberlo porque en el ejercicio que nos dieron para hacerlo, cuando dice, hay una palabra así que dice, que hay un buen número de esa palabra en el resultado. Diga, ándale, soy profeta. Entonces, me parece chistoso, ¿no? Digo, pero yo, la parte de, no sé, me gusta escuchar, o sea, no, pero en el sentido de estudio, pues hay que, bueno, ponemos, por ejemplo, palabras que entendemos. A eso se refiere, porque me parece muy interesante esto. Ya repetimos mucho, pero yo sigo pensando qué es eso, porque Juan decía que es diferente, un poco diferente al antiguo, los profetas hablaban en quisiera escuchar más, si se puede, si no, pues no, pero si se pudiera, quiero escucharlo. ¿Cómo resolvieron, Juan, referente a esto? Profecía o Douglas, cuando hablaron capítulo 14. Bueno, Y en también- 14 enfocamos como decimos en la palabra de exhortación y todo esto, y no debemos enfocar tanto en algo como de lo que va a pasar en el futuro. Varias personas, como por ejemplo en Zapoteco, pasar las palabras que recibieron Dios a otras personas, y también en Mixteco podemos decir, como avisar con las personas palabras que recibimos más o menos directos de Dios, en lugar de nomás exponer las palabras de Dios que ya tenemos. Entonces, es más o menos una de las diferencias que hicimos entre predicar y la profecía. Son más casi como revelaciones, como palabras especiales que la persona recibió de Dios para ciertas circunstancias o cosas así, y están dando la exhortación o animando a la gente, dando dirección con esa palabra que está especial para ellos. Más o menos, es lo que tratamos de explicarlo. Más o menos, eso es lo que entendemos más. Y nada más no enfocar mucho en la traducción, que es algo de hablar del futuro. Y lo de hablar en lenguas, ¿concluyeron que se refiere a los idiomas que tenemos en la tierra, o podría ser también otros que no entendemos? Bueno, es otra cosa que te iba a comentar sobre este versículo, porque sí, hablamos de las lenguas, pero si lo traducimos tal como está, puede ser español, japonés, francés o cualquier otra lengua que no entendemos. O a veces añadimos lenguas que no sabemos, pero también puede ser una lengua mundial, o palabras que no hemos estudiado, lo mismo. Por eso, sin escribir un diccionario o poner una nota de piel, es que esos de lenguas, sí, obviamente hay muchas iglesias pentecosteses cuando hablan mucho o demasiado de este tema, pero hay también muchas de las iglesias que están en los pueblos casi nunca hablan de esto. Por eso está muy fuera de la experiencia de la mayoría de la gente, donde no han estudiado casi nada de las lenguas espirituales y qué son, y las personas que van a leer esto casi no tienen contexto para esto. Suena como algo muy raro. Por eso platicamos algo de esto, así como vamos a hablar de esto, qué palabras podemos añadir, palabras que no conocen, pero casi todo eso sigue llevándonos a lenguas del mundo y no tanto una lengua celestial.
Bien, estos son los Nosotros- desafíos. Sí, sí, Dula. Nosotros juntamos como la palabra de profecía con de, ¿cómo se llama? Discernir, ¿cómo se llama? Distinguir Discernimiento, como, sí. ¿cómo? Discernir Discernimiento. las espíritus como y que los que discernen los espíritus es como acerca de lo que han oído de la profecía, hablado. Entonces, como en 14:29 creo que los demás pueden decir cómo se parece o cómo es. Y como dijo Pablo en los Hechos, que checando la escritura a ver si está cierto lo que di. Entonces, checándolo o de saber si cuando viene del Señor y cuando no, de las profecías. Y también las lenguas y interpretación son conectados, es un par también. Entonces lo vemos como dos pares. Entonces para decir de distinguir, ¿cómo? No puedo decir esta palabra, ¿no? Que los profecías, los que hablen o que enseñen de la palabra de la boca del Señor, y los que y el otro de what's the word? Discernir. Para Discernir. decir si lo que dijeron ellos son cierto o no, o pueden juzgarlo más o menos, a ver si es cierto o no. Bien, entonces este es el desafío. Desde mi punto de vista, tal vez profecía no limitarse únicamente a la prédica o la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es mi punto de vista. Pero tampoco limitarse solamente a las cosas del futuro como algo especial, como venía diciendo Juan. Entonces, y en cuanto a los diversos géneros de lenguas, también está el desafío en no limitarse solamente a los idiomas de la tierra, sino también dar ese espacio a que podría ser un idioma celestial que simplemente el ser humano no lo entiende y que es el único que puede entender es Dios. Pero tampoco no directamente enfatizar solamente como el idioma celestial. Entonces ahí está el desafío. Cuando estaba escuchando que profecía traducían como la capacidad de decir lo que Dios habla, creo que ahí no se está limitando solamente a la prédica o la enseñanza, sino también da ese lugar a que Dios puede de repente enseñar a uno lo que podría pasar en el futuro. Entonces no cerrar esa posibilidad, pienso yo. Y cuando hablan también de lenguas desconocidas, creo que tampoco se cierra la posibilidad de pensar que podría ser una lengua que simplemente Dios conoce. Desde mi punto de vista, creo que se pueden traducir de esa manera. Pero pienso yo, eso es mi punto de vista también, que no podemos decir que la profecía cesó, o es decir, las cosas que Dios puede decirnos al futuro ya no hay más. Ese es mi punto de vista. No sé si entonces un predicador se puede decir como que es profeta también. Si hablamos de que está diciendo la palabra de Dios, podríamos, desde mi punto de vista podríamos, porque el predicador puede inclusive hablar de cosas que menciona la Biblia que sucederán en el futuro y está anunciando las cosas que podrían suceder en el futuro. Pienso que podríamos también decir, inclusive los profetas del Antiguo Testamento, muchas de sus profecías, si nosotros estudiáramos las profecías de los profetas, la mayoría de estas palabras que el profeta decía eran basándose en lo que ya Dios había dicho en el libro de Moisés, en el Pentateuco. Muchas de estas palabras eran justamente transmitidas o retransmitidas otra vez por los profetas. Entonces, desde mi punto de vista, creo que
podríamos decirle. El profeta Andrés. Y ellos también, Ay, sí. Está chistoso. Está chistoso. Ahí, bueno, Juan, ellos tiene también algo. enfocaron ellos vieron de Dios sí las fallas, los malentendidos, los pecados de ellos, por eso está proclamando la verdad de Dios y a veces el castigo que viene si ellos siguen así. Entonces muchas veces el profeta para mí no tanto enfocaba en el futuro, sino que, bueno, un futuro castigo si ellos siguen así, por eso está dando consejos a problemas que Dios iluminó su mente. Ese es un problema, ellos no están siguiendo mi palabra y ellos deben cambiarlo así, y si no, ya vienen las consecuencias. Entonces, vemos muchas en las profecías esta cosa de exhortación y consejos de cómo ajustar, cambiar sus vidas para que sea agradable delante de Dios. Muy bien. Si no hay más preguntas, podemos pasar al versículo 11. No sé, el receso o el descanso